Señor, queremos darte gracias por este tiempo que nos has concedido de alabar y bendecir tu nombre, y ahora queremos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a reflexionar, a recapacitar, a considerar la belleza de lo que tú eres y el experimentar lo que hemos cantado en nuestra vida diaria. Que tu palabra, Señor, penetre a lo profundo de nuestro corazón y podamos en el poder tuyo vivirla y testificar de ello a quienes nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, los chiquillos pueden pasar a su clase. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Vamos al capítulo 25. Este año coincidió la Pascua judía con la celebración de lo que en el mundo cristiano se conoce como la Semana Santa, ¿ok? Y pues si es así, pues hace 2000 años, más o menos, un domingo, el Señor se levantó de los muertos, amén. Y eso es algo real y algo de lo que, aunque vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 25 y 26, algunas cosas vamos a tratar con relación a la resurrección del Señor. Le damos la bienvenida a quienes están con nosotros. No los había visto, pero al menos yo no los había visto. Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros. Todos los demás, Fernanda ya anda la Fer, ¿verdad? Bienvenida Fer. Alex, hola Alex. Bienvenidos todos, ¿verdad? Aquí y allá donde alguna vez alguien nos vea o nos esté viendo ahorita. La vida de Pablo es una vida de cumplimiento de la palabra del Señor que Él le dio a través de un varón llamado Ananías. El tiempo en que Pablo fue encontrado por el Señor, Saulo de Tarso se encontró con el Señor resucitado ahí en Hechos 9. Dios envió a un varón llamado Ananías a que le dijera lo siguiente. Le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso está en Hechos capítulo 9. Y esta palabra, como hemos visto a lo largo del libro de los Hechos, se ha ido cumpliendo de manera cabal en la vida de este varón. Se cumplió en la vida de este hermano nuestro. Ahora, al llegar al capítulo 25, nos encontramos que él estuvo preso 2 años. Ahora sí que pudiendo, dice la Escritura, el gobernador de ese tiempo, que se llamaba Marco Antonio Félix, poderlo liberar, porque no había realmente acusaciones fundadas y verificadas que probaran su culpabilidad. Félix decidió dejarlo encerrado porque esperaba, dice la Escritura, que Pablo pues le diera un soborno para poderlo liberar, pero pues Pablo no era así, ¿verdad? Y entonces estuvo 2 años ahí. El capítulo 25, que no vamos a leerlo por causa del tiempo, yo le invito a que lo lea en su casa. Yo solamente se lo voy a platicar ahorita para entrar de lleno al capítulo 26. El capítulo 25 es un puente narrativo que nos lleva al momento en que Pablo se tomó la decisión de que fuera a Roma. Ya nos quedan poquitos capítulos para terminar el libro de los Hechos. A la sazón, después de estos 2 años de estar preso, Marco Antonio Félix fue reemplazado por otro procurador romano llamado Porcio Festo. Y en ese tiempo la sede del gobierno romano en esa región estaba asentada ahí en Cesarea, que era donde estaba prisionero Pablo. Sin embargo, por causa de que Porcio Festo llegó a gobernar, tuvo necesidad, por causas, ya sabe, políticas y de intereses que se daban en ese tiempo, de ir a Jerusalén y ver cómo estaban las cosas por allá. Jerusalén era un centro importante desde el punto de vista religioso, político, y bueno, por eso él tuvo necesario que una visita ahí a esa ciudad. Y dice la Escritura, estuvo un par de días por allá, 2 o 3 días, y en esos 2 o 3 días los dirigentes judíos volvieron a
a reavivar el caso que Félix había congelado en relación a las acusaciones que tenían contra Pablo. Entonces llegaron con Porcio Festo y le dijeron, oye, pues aquí tenemos este caso pendiente. Y Festo lo que les contestó, bueno, pues cuando llegue a Cesarea, porque él está ahí recluido, pues les invito a que vayan conmigo allá y vamos a abrir el caso si así es conveniente, ¿no? Festo, dice la historia, y lo que nos deja ver es que era un hombre pues que no se iba con a la primera de cambios, ¿verdad? Con las situaciones que se presentaban. Él obró de alguna manera prudente y rehusó hacer algo hasta que tuviese lugar, reavivar el caso, examinar al preso, oír las acusaciones y ya poder tomar una decisión con respecto a lo que le presentaban estos dirigentes judíos ahí en Jerusalén. Bueno, pues ahí usted va a seguir leyendo a partir del versículo 6, se nos dice que nuevamente cuando regresó Festo a Cesarea, él reabrió el caso de Pablo y escuchó las acusaciones que tenían estos dirigentes judíos contra él, y Pablo en su favor presentó estos siguientes tres argumentos. Pablo decía, ni contra la ley de los judíos, como dice el versículo 8, ni contra el templo, ni contra César he pecado. A veces nosotros pensamos que religión y política son como el agua y el aceite, pero pues están más relacionadas de lo que usted y yo pensamos. Para muestra un botón las cosas que están pasando actualmente por allá en unas regiones lejanas, ¿no? Están mezcladas cuestiones que tienen que ver con religión y que tienen que ver con política. Y en el caso de las acusaciones que se presentaron contra Pablo, estaban mezcladas cosas de carácter religioso, pero cosas también de carácter político. Por eso Pablo en su defensa dice, ni contra la ley de los judíos, que es algo religioso, ni contra el templo, que es algo religioso, ni contra el César, el pecado, que es algo político. Algo que cuidaba el Imperio Romano es las sediciones, eran las rebeliones, era que hubiera levantamientos. Eso era algo que el Imperio Romano mantenía constantemente cuidado y controlado. Y estuvimos viendo algunas cosas de esas. ¿Se acuerda que cuando nuestro Señor fue juzgado también se mezclaron cosas religiosas y cosas políticas dentro de las acusaciones que se presentaron contra el Señor? Y una de esas, por eso cuando el Señor Jesús estuvo delante de Pilatos, y Pilato le dijo, no tienes nada que decir contra estos, porque le acusaban de levantarse contra el César, al Señor Jesús. Y de la misma manera acusaban a Pablo de ser un sedicioso, de ser un revoltoso, de armar alborotos en el Imperio Romano, pero ellos lo enfatizaban desde el punto de vista político. Festo, queriendo congraciarse, dice la Escritura, con los dirigentes judíos, le preguntó a Pablo, eso lo encuentra usted en el versículo 9, ¿quieres subir a Jerusalén? Y ahí le vamos a pedir a nuestro hermano que nos ayude, que esté bien alerta, bien despierto, porque pues yo me voy siguiendo la narración, le voy comentando versículos y a veces usted por estar viendo si es el versículo 11, el versículo se me distrae. Entonces yo le invito, yo le animo a que siempre traiga su Biblia para que si yo le digo un versículo, usted luego apunte ahí, independientemente que de repente a lo mejor nuestro hermano que nos ayuda anda por otros lares, ¿vale? Versículo 10 dice, ¿quieres subir? Le dijo Festo a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo ya sabía, se acuerda que hubo una conjura contra él, que querían matarlo, ¿verdad? Y por causa de eso, el tribuno Lisias envió a Pablo a Cesarea. Esa fue la razón por que Pablo llegó a Cesarea, porque el tribuno Lisias, sabiendo que había un complot para matarlo, dijo, no, pues yo no quiero tener esta pelota del lado de mi cancha. Bueno, no dijo eso, ¿verdad? Pero hablando coloquialmente, dijo, esto yo no lo quiero tener de mi lado, que se vaya a Cesarea. Sobre todo porque Pablo era un ciudadano romano. Y como un ciudadano romano en esta ocasión, Pablo también hace derecho a algo que en ese tiempo ellos podían como ciudadanos romanos tener. A partir de que el Imperio Romano surgió con Julio César, las cosas cambiaron desde el punto de vista legal. Y en esos tiempos era permitido a los ciudadanos romanos apelar a la máxima autoridad que había en ese tiempo. La máxima autoridad judicial que había en ese tiempo era el emperador romano. Entonces Pablo, en su calidad de ciudadano romano, por eso ante esta situación en la que Festo, queriendo congraciarse con los judíos, bueno, acompáñame
a Jerusalén, Pablo toma la siguiente determinación. Pablo dijo, ante el tribunal, versículo 10, de César estoy, donde debo ser juzgado. O sea, si había algo de lo cual fuera el culpable, ahorita vamos a leer, él no tenía problema en que se le juzgara. Pero si usted lee antes, ahí en su casa léalo, dice que cuando estos hombres estaban acusando a Pablo delante de Festo, pues no tenían evidencias de lo que le acusaban, no presentaron pruebas. Entonces Festo dijo, pues esto, ¿de qué va si no tienen pruebas, no? Por eso Pablo realmente dice, bueno, no hay razón para que tú me lleves a Jerusalén. Entonces ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio, fíjese el reconocimiento que debe hacer una persona cuando pues está equivocada, cuando cometió alguna situación que debe asumirla. Tenemos que tener también pues el carácter, la honestidad, no sé si las agallas o no sé cómo llamarle, para decir sí, yo hice esto y reconocerlo y aceptarlo como es. Y Pablo sí tenía ese carácter. Acuérdese que él decía que parte de su testimonio, que era un hombre que él aseveraba que tenía una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Y en el versículo dice, reconociendo si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si no hay nada de las cosas de que estos me acusan, a nadie dice, puedo entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, consultando con su consejo, respondió en el versículo 12, a César has apelado, a César irás. ¿Y dónde estaba César? En Roma. Entonces, en ese momento se destinó el que Pablo tuviera que llegar también ¿a dónde? A Roma. ¿Se acuerda que en Romanos capítulo 15 ya les platiqué esto? Pablo tenía la ilusión de ir a ver a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. En Romanos capítulo 1 dice, mi deseo es estar con ustedes para comunicarles algún don. Pablo no sabía de qué manera iba a llegar ni cómo iba a llegar él, pero aquí estamos viendo que Dios, en la soberanía particular con relación a Pablo, esos eran sus planes. Ojo, con esto que voy a aclarar, no todo está determinado. Hay mucha gente que piensa que Dios controla todo, absolutamente todo, como el mago de Oz, y no necesariamente es así. Algunos aspectos, sí, Dios tiene en sus propósitos y sus planes, lo controla Él. Otras cosas dejan que sigan su curso. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. En el caso particular de Pablo, o el contexto de las Escrituras, podemos ver que aquí la mano de Dios se estaba moviendo para que Pablo pudiera cumplir lo que ya leímos en Hechos capítulo 9, lo que empecé a leerle al principio, ¿se acuerda? Que Dios le dijo a Ananías, ve con este hombre, porque este hombre va a ser testigo ante ¿quién? Ante los gentiles, ante reyes y ante príncipes. Y yo le voy a mostrar cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Entonces Dios estaba cumpliendo esta palabra en la vida de Pablo, de una u otra manera. Por eso me atrevo a decir que en el caso particular de Pablo, sí estaba Dios metiendo su mano. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos nuestra comunión con Dios, para saber si lo que estamos viviendo es algo en el que está la mano de Dios, o es algo en que a lo mejor nos hemos metido nosotros, o son las circunstancias, o es algo más que está fuera de nuestro alcance. ¿Me va siguiendo? Por eso es tan importante nuestra relación personal con Dios, porque yo no le voy a decir si está o no la mano de Dios en eso. ¿Me va siguiendo? Entonces vamos a seguir. Esta será como una aplicación para nuestras vidas. Dice la Escritura que pasados algunos días llegaron unos personajes importantes ahí a Cesarea a rendirle sus respetos a Porcio Festo. Estos personajes eran Agripa, versículo 13, y Berenice. Agripa II era el bisnieto de Herodes el Grande, hijo de Herodes Agripa I. Hijo de Herodes Agripa I, acuérdense que Herodes Agripa I fue el que ejecutó a Jacob,
a Jacobo, perdón, el que lo ajustició y que tuvo preso a Pedro ahí unos días, ahí en Hechos capítulo 12. Y este era bisnieto de Herodes el Grande, así que era una persona de, digamos, de abuelengo, ¿verdad? Y Berenice era su hermana, era hermana de Agripa. Así es que aprovechando la visita y sabiendo que Agripa era un conocedor de la religión judía, le expuso el caso de Pablo para que, pues, Festo pudiera escribirle una carta a César diciéndole, bueno, te envío a este preso por esto. Realmente Festo se dio cuenta que no había aspectos legales sólidos que justificaran el que él enviara un preso al César. O sea, imagínense, si alguien llega con la máxima autoridad de nuestro país y de repente llega y le dice, bueno, le da audiencia y ya está ahí delante de la máxima autoridad y le dice, ¿en qué puedo servirle? Y se queda así como que no sé, ¿no? Como que sería así ridículo, ¿no? Pues algo parecido. Entonces, Festo tenía que mandar a Pablo ante el César para decirle, mira, estas son las acusaciones contra este hombre y por él ha apelado a ti y por esta razón lo envío a ti. Entonces, ahí el César, que para la ocasión ya en este tiempo gobernaba Nerón, ¿de qué se trata, no? Yo no voy a meter aquí en algunos aspectos de la historia, pero Nerón tuvo 2 periodos de gobierno, por llamarlo de así, dentro de su estancia como emperador en Roma. Una primera etapa que se le llama el quinquenio, los 5 años, el quinquenio de los años dorados que le llaman, y después el resto del tiempo, pues de los años terribles de Nerón. Sus primeros 5 años de Nerón fueron tiempos que la gente reconocía como tiempos dorados. Fue en este tiempo que Pablo llegó ante el César, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, sin embargo, en esta situación en la que Agripa y Berenice están presentando sus respetos a Festo, y Festo aprovechando esta situación y conocedor, como le decía, de que Agripa era conocedor de la religión judía, le expuso el caso para que le pudiera sugerir, pues, qué escribirle al César. Pero hay un versículo clave en esta sección que quisiera detener un poquito y que está muy acorde con lo que muchos celebran este día, pero que pocos entienden y creen. Porque igual que hace 8 días nos explicaba y nos exhortaba nuestro pastor con relación a la muerte del Señor, o sea, mucha gente sabe de un Jesús que murió, ¿no? Pero mucha gente solamente lo cree aquí en la cabeza o cree como un evento que algunos creen. Otros, aunque a lo mejor piensan sí de un Jesús que murió, realmente no experimentan en su vida lo que ahorita, por ejemplo, estábamos cantando. Los efectos, los resultados, el por qué, para qué Jesús murió. Y mucho menos la gente entiende para qué Jesús resucitó o por qué resucitó, si es que resucitó. Y quiero que note lo que dice Festo al respecto. Versículo 18, le está platicando la situación Festo a Agripa. Y estando presentes los acusadores, dice, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. O sea, Festo, ¿de qué sospechaba? Pues de que Pablo fuera un rebelde, de alguien que estuviera levantando ahí al pueblo contra el imperio romano, de eso sospechaba Festo, eso lo cuidaban, pero así, miren, con pincitas, ¿ok? Versículo 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de ¿qué? De su religión y de un cierto Jesús. Mucha gente ve este acontecimiento como lo que celebran pues, ciertos creyentes con respecto a un ¿qué? A un cierto Jesús, ya muerto, pero que ellos dicen, que usted dice, si es que está aquí, o que yo digo, y en el caso de Pablo, que Pablo afirma, ¿estar qué? Es el punto central. O sea, Festo cuando se encuentra con esto dice, ¿cómo va a llegar con César a decirle de esto?
A lo mejor no lo alcanzamos a entender, pero los romanos tenían todavía estaban impregnados de la filosofía y de la cultura griega. Para los griegos, el cuerpo era una prisión. Y una vez que alguien moría, en el entendimiento de muchos de los griegos, eso significaba que los hombres podían ya, hablando del género humano, podían liberarse ¿de qué? De la prisión en la que se encontraban. Entonces, para los griegos, hablar de que alguien resucitara era como inconcebible en su mente, porque si tu cuerpo es tu prisión y al morir eres liberado de esa prisión, ¿qué sentido tiene que resucitaras para volver a qué? ¿Me va siguiendo el razonamiento de muchos de ellos? Para volver a ser aprisionado. Entonces, para ellos la resurrección era hasta incongruente con su manera de concebir las cosas. Entonces, incluso para los romanos, ellos no concebían estas cosas como parte de la vida. Y entonces, pues, ¿cómo le voy a escribir al César respecto a esta situación? Para Festo, como para muchos hoy día, Jesús no pasa de ser alguien más, un cierto Jesús. Yo no sé si para usted también es así como para Festo, un cierto Jesús. Un cierto Jesús de mi papá, un cierto Jesús de mi abuelo, un cierto Jesús de, pues para que no me estén ahí, muele y muele, voy, ¿no? Un cierto Jesús. A lo mejor a lo mejor puede ser que usted sea creyente, pero en su vida diaria, en nuestras luchas cotidianas, está presente el poder acabamos de cantar ahorita, de ese que resucitó al tercer día. El poder del Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 8, del que levantó a Jesús entre los muertos. Sin embargo, las palabras de Festo reflejan parte de la esencia del Evangelio, aunque pues a veces no se entienda o no se crea. Por eso usted y yo estamos hoy, supongo, en esta reunión, porque si no creyéramos en que Jesús resucitó, pues ¿qué hacemos aquí? Digo, yo le pregunto y yo me pregunto, ¿qué hago aquí? Pues luego, no, pues vámonos a la feria, ¿no? Vámonos a Xochimilco, vámonos a divertir. Primero los Corintios capítulo 15, versículo 1. Usted lo va a leer con calma ahí en su casa todo el capítulo, pero yo le voy a leer del 1 al 20. Además, dice Pablo a los Corintios, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no creyeron, ¿qué? ¿Creer en vano en qué? Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Jesús, que Cristo, el Mesías, palabras sinónimas, murió ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a qué? A las Escrituras, y que fue sepultado, así. No fue una alucinación, no le dio un síncope, no fue un complot, fue algo real, fue sepultado. Pero que resucitó ¿cuándo? Al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Pedro o Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos en ese tiempo, dice Pablo, aunque viven aún, y otros ya duermen, otros ya se murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y este Jacobo es su hermano. No es Jacobo el de los 12 apóstoles, es Jacobo el hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿En dónde? En Damasco. Hechos capítulo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esperamos que ni para usted, ni para conmigo, ¿verdad? Ni para mí. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
como dicen algunos, entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco ¿qué? Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados unos mentirosos, falsos, farsantes. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, entonces es vano la sangre, la vida, el ser expatriado, el ser colgado, el padecer por causa de Cristo. Es inútil, fue en vano, es una ilusión, un engaño, una falsedad, una mentira, una pérdida de tiempo. Porque si los muertos no resucitan, versículo 16, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es, aún estamos en nuestros pecados. Pero gloria a Dios que Él resucitó y está a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Imagínense mucha gente que dio su vida, perseveró hasta el fin, mantuvo el testimonio. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, como usted y yo aquí en esta reunión, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero de ninguna manera, gloria a Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén, gloria a Dios. Entonces eso es importante, hermano. Para la fe esto era algo así inconcebible. Por eso le dice, ayúdame a pensar qué le escribo al César. Bueno, entonces invitan a Agripa y a Berenice y a todo el séquito, capítulo 26, versículo 1. Y estando en esa situación, pues convocan a esta reunión para que Pablo pudiera exponer su causa ante Agripa y ante tan distinguida corte, ¿verdad? Y pudiera él tener elementos, Festo, con la ayuda de Agripa para escribirle a César. ¿Se acuerda que Pablo ya le había testificado antes a Félix y a Drusila? Eso está en el capítulo 24, eso ya lo vimos. Y en esa ocasión Pablo le dijo a Félix y a Drusila, les habló de la fe en Jesucristo, les habló de la justicia, les habló del dominio propio y le habló del juicio venidero. Cuando Félix oyó acerca del juicio venidero, dice la palabra que se atemorizó y dijo, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llegó la situación. Pero ahora le toca el turno a Agripa, para lo cual aquí Pablo va a ajustar un poquito su testimonio. En esencia su testimonio sigue siendo el mismo, pero Pablo ajusta su testimonio pues ahora de acuerdo a este nuevo auditorio, porque este hombre que le iba a escuchar era un hombre que sabía de las costumbres judías, que sabía de las promesas hechas a los padres por boca de los profetas y por boca de Moisés. ¿Me va siguiendo? Versículo 1, vamos a entrarle de lleno. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente, fíjese cómo argumenta Pablo, cómo introduce. Pablo siempre se ajustaba al auditorio que tenía. En esta ocasión estaba ante alguien con dignidad, un dignatario, era un rey, y Pablo pues no viene de manera altanera, no viene de manera descortés, viene con toda la cortesía y con toda la, como dice Pedro, con toda la mansedumbre que puede presentar un hombre delante de alguien que tiene esta autoridad. Y le dice, argumentando, mayormente me presento ante ti, Agripa, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces ya Pablo está poniendo la base, una introducción, y en esta introducción Pablo empieza a hablar de su vida anterior. Vamos a resumirla porque quiero irme a otros puntos que quiero destacar con usted. En el versículo 4 al 11, pues Pablo resume que él creció, recuerde, él fue educado y vivió como un fariseo. La secta de los fariseos era una secta de las más apegadas a las cuestiones que tenían que ver con la ley.
Y eso podía ser verificado. Él dice en alguna otra ocasión, testificando, dijo que él había sido educado conforme a un gran maestro de ese tiempo. Entonces ustedes podían verificarlo. Pero sobre todo Pablo hace énfasis en el aspecto espiritual. Un aspecto espiritual en el que su conducta, su manera de vivir estaba basada en aquellas promesas que Dios había hecho a sus ancestros. Y por esas promesas él pues tenía esa esperanza de que se cumplieran y que tenían, como él lo comprobó en su vida personal, cimiento en la resurrección de los muertos. Fíjese el versículo 6. Dice, y ahora le dice a Agripa, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, para los que piensan que hay tribus perdidas, ¿no? Pablo no está haciendo referencia a tribus perdidas, están bastante encontradas, ¿verdad? Por eso hace referencia a las 12 tribus. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Ahora Pablo va a presentarle le pregunta a Agripa. Fíjese cómo Pablo le lleva a esta pregunta. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Cómo se conecta estas palabras de la promesa con la resurrección de los muertos? Así, nos cuesta, así muy fácil no está, porque Lucas pues, no nos va a detallar cómo se conecta la promesa con la resurrección. Así de pasadita, si no tenemos otros elementos de la Escritura, nos va a costar trabajo cómo ligar la promesa con la resurrección de los muertos. ¿De qué promesa está hablando Pablo? Si usted ahí en su devocional, ahí en su casa, regresa a Génesis 12, pues ahí va a encontrar el origen de la promesa. Bueno, está desde Génesis capítulo 3, de hecho. Pero hablando de los patriarcas, de ellos, de los judíos, eso se remonta a Génesis capítulo 12, cuando el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande, y en ti serán ¿qué? Benditas todas, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo escribiéndole a los Gálatas, le dice a los Gálatas, hablando de los judaizantes que querían desviar a los Gálatas de la fe en el Señor Jesús, porque la salvación solamente es por fe, no se necesita otra cosa. Y eso no me va a detener porque si no, no me da tiempo. Pero Pablo escribiéndole a los Gálatas les dice, cuando habla de la promesa a Abraham, dice, no de sus simientes, sino de la simiente de un hombre, y este hombre es Jesús, el Mesías. Entonces ya desde Génesis 3, pero hablando de los patriarcas, desde Génesis 12 ya se hablaba, Dios le habló a Abraham de una simiente. Cuando Abraham, ni siquiera tenía descendencia. Cuando él fue llamado de Ur de los Caldeos, no tenía descendencia. Su esposa era estéril, no podían tener hijos. Y pasaron 30 años, pero Abraham le creyó a Dios. Ahorita vamos a ver algunas cosas. En el capítulo 15 de Génesis, Dios le confirma a Abraham el cumplimiento de la promesa. Ya habían pasado algunos años y Abraham cada día veía pasar el tiempo. El cuerpo de su mujer ya había dejado de ovular. Él cada vez eran más ancianos, más grandes. Cada vez veían pasar los años y no había nada concreto, nada tangible. Y Abraham se preguntaba, ¿será acaso que de mi siervo, de este esclavo que tengo, es que tendré descendencia? Lea Génesis capítulo 15. Y entonces Dios le ratifica, tú vas a tener un hijo. Pues ahora sí que uno, si fuéramos ahora diría, pero ¿cuándo, cómo, cuándo y a qué horas no? Pero Dios lo cumplió. Génesis capítulo 21, que se relata el nacimiento de Isaac. ¿Me va siguiendo? Ahora, ¿cómo se conecta esta promesa con la resurrección de los muertos? Vamos a ver Romanos capítulo 4. Y aquí yo le voy a pedir que ponga lo más que pueda su atención,
para ligar, cómo Pablo liga en este escrito que envía a los romanos, cómo liga las promesas con la resurrección de los muertos. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 16. Desde ahí vamos a partir. Pero como antecedente, en los capítulos 1, 2 y 3, Pablo se encarga de demostrar tanto la culpabilidad de los gentiles como la culpabilidad de los judíos, recalcándole a los gentiles y a los judíos que ambos son culpables. La iglesia de Roma estaba compuesta por gentiles y por judíos, y había algunas situaciones en medio de la iglesia de divisiones por causa de que unos eran judíos y otros eran gentiles. Pablo en su carta trata de ayudarles a pensar a los hermanos y exponerles algunos pensamientos conforme a la Escritura para que tuvieran un correcto pensamiento. Tanto los gentiles no se creyeran superiores a los judíos, como los judíos creyentes superiores a los gentiles. Por eso parte desde el inicio que ambos son ¿qué? Culpables. Y esto nos incluye a nosotros, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Es ahí resumiendo, más o menos, para que me vaya siguiendo. Por eso usted encuentra, por ejemplo, en Romanos 3, donde dice Pablo, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero dice, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, etcétera. Y ahí llegamos a Romanos 4:16. ¿Me va siguiendo? Dice, por tanto para judíos que pensaban que era por las obras de la ley, como para los gentiles que pensaban que estaban excluidos, que no era por esos medios. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, ¿cuál promesa? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es esa simiente? Esa simiente es Cristo. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son en cuanto a la religión judía de la ley, ¿me va siguiendo? Sino también para la que es de la fe de Abraham. Por eso en Romanos Pablo se encarga de decirles cómo creyó Abraham, siendo circunciso o siendo incircunciso, siendo un gentil incircunciso, que salió de Ur de los Caldeos, un pagano, como los gentiles paganos, como tú y yo, gentiles paganos, aunque tuviéramos etiqueta de católicos o lo que fuera, ¿no? Yo no sé qué cada quien traía. Pero asimismo también aquellos que en su descendencia, étnicamente hablando, descendieran de Abraham. Y en otros versículos antes Pablo les dice, porque no son los que, no son el pueblo de Dios. Ponga atención por las confusiones que hay en estos tiempos. No me voy a detener porque pues, me falta tiempo. Ahorita hay mucha confusión en estos tiempos, en medio de los creyentes incluso. Porque no son pueblo de Dios, aunque algunos lo sean en cuanto a la carne. O sea, no se es pueblo de Dios étnicamente, no se es pueblo de Dios políticamente, no se es pueblo de Dios geográficamente. ¿Me va siguiendo? Sino que es, dice Gálatas, pueblo de Dios, aquel que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador. Como dicen por ahí, no nos confundamos, amados.
no nos confundamos. Es una situación muy, a veces difícil de explicar porque tiene muchas ramificaciones, pero vamos a ceñirnos solamente a lo que dice la palabra, no lo que diga el comentarista, su comentarista favorito de YouTube. ¿Me va siguiendo? Sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Aquí eso gente se traduce también como naciones. Delante de Dios, a quien creyó. Abraham, ¿a quién le creyó? A Dios. ¿Y qué es lo que le creyó a Abraham a Dios? Que podía darle ¿qué? Descendencia. Pues ¿cómo es que vas a ser padre de multitudes y en tu simiente van a ser benditas las naciones si no tienes descendencia? Entonces, ¿cuál era el primer requisito? Que tuviera descendencia. ¿Y qué creyó Abraham? Que Dios le iba a dar una descendencia, ¿verdad? El cual da vida, ¿quién? Otra vez, fíjense. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa era la promesa. Delante de Dios, a quien él creyó. ¿A quién le creyó? ¿Y qué hace ese Dios? El cual da vida a los muertos. Porque otro versículo dice que Abraham, casi como muerto, porque la matriz de Sara ya no podía dar hijos, y él pues, ya también había perdido, ¿verdad? Parte de su vigor, pero sobre todo Sara le dio vida. ¿Se da cuenta? Y lo hace también patente más adelante cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Lea Hebreos capítulo 11. Obedeció, dice Hebreos 11, sabiendo y creyendo que Dios era poderoso para aún de entre los muertos levantar a su hijo si él hubiera consumado el sacrificio que Dios le estaba pidiendo. Pero Dios lo detuvo. ¿Se acuerda de todo eso? ¿Me va siguiendo? De donde dice Hebreos que en sentido figurado Abraham recibió a su hijo como resucitado de entre los muertos. ¿Me va siguiendo? Lee Hebreos 11, ahí se lo dejo de tarea. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Usted y yo un día vamos a entregar este estuche. Vamos a entregar este estuche. Pero Dios nos ha dado la promesa de que Él nos va a dar un cuerpo glorificado. Amén. Y por eso vale la pena, como creyentes, hace rato cantábamos, varios cantos que entonó nuestro hermano tienen que ver con los efectos de la resurrección. Por eso ya no vivimos con temor, amado. Temed, decía el Señor, solamente aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Pero si usted y yo hemos sido perdonados en el nombre del Señor, limpiados por su sangre, redimidos, no temeremos a lo que pueda hacernos ni el hombre, ni la enfermedad. Aquí a lo mejor nosotros decimos, pues estamos lejos de la. Ahorita estamos en una tercera guerra mundial, aunque no lo crea. Es de otras características, pero es una guerra. Igual que en la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor aquí porque estamos lejos no la sentimos tanto desde el punto de vista de algunas cosas terribles que suceden en esos lugares. Sí lo vamos a sentir en la economía. Se va a constreñir todavía más. Va a subir más la inflación. Ay, hermano, aquí venimos a oír porras y que nos aliente. Y usted ya empieza aquí con, ¿qué? ¿El evangelio no son buenas noticias? Pues sí, el evangelio son buenas noticias porque
aunque la tierra tiemble y los montes humen, pues así somos creyentes, el Señor nos va a sostener. Y si nos toca partir de este mundo cruel y vil, sabemos que tenemos un lugar más excelente a donde el Señor nos va a recibir, amén. Entonces, por eso nos animamos, nos confiamos y nos fortalecemos. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre, versículo 18, de muchas gentes, muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Nosotros, por eso dice Pablo en Romanos, somos descendencia de Él, de la fe. Él es nuestro Padre, hablando en ese sentido, ¿se da cuenta? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, que es lo que le decía, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Como usted y yo no debemos de dudar de la promesa de Dios. Por eso dice Hebreos, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cuando en nuestra vida golpeen las cosas, en la salud, a lo mejor en lo laboral, en lo familiar. Si usted está manteniéndose en la voluntad de Dios, en el centro de su voluntad, caminando como Pablo, como este hombre, a pesar de que estaba preso, estuvo 2 años ahí en la cárcel, sin deberla ni tenerla, se mantuvo mirando al Señor, cumpliendo el propósito para el cual Él nos ha llamado a ser testigos y ser luz a este mundo, ¿verdad? Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra. Esa es la garantía que tenemos, amado. Creemos en alguien que no está muerto, que está vivo, está a la diestra del Padre. Es el sello que nos dice, si tú creíste en mí, esta es mi garantía. Porque decía un canto, ¿por qué vive Él? Porque vive Él, ya no hay. Porque vive Él, vivo la vida ahora. Ya no, pues, obviamente ya no vivimos para vivir la vida loca, ¿no? Vivimos para amarle, para servirle, para glorificarle. Amén. Entonces eso nos debe de alentar. Por eso, con eso en mente, Pablo servía a Dios, ¿verdad? Y él, bueno, pues ahí regresamos a Hechos capítulo 26 y ya me voy a ir un poco más encaminado para el final. Pablo relata su conversión camino a Damasco, cómo ese encuentro con el Señor resucitado. Él estaba persiguiendo a la iglesia, ¿se acuerda? Él los encarcelaba, daba su voto para que incluso murieran, los forzaba a blasfemar, no solamente en Jerusalén, sino también en otras ciudades. Fue un perseguidor encarnecido. Él hasta sus últimos días le escribe a Timoteo, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo fui un perseguidor de la iglesia. Eso estuvo siempre en su mente, en su corazón. No como un remordimiento, pero sí que le dejaba ver la gracia que Dios le había puesto de manifiesto a su vida, de cómo Él lo había rescatado, cómo a pesar de que Él había sido un hombre que había estado luchando contra el Señor le rescató. Por eso Él relata su encuentro de este Señor glorificado. Dice que su gloria, usted léalo con calma porque si no a mí no me da tiempo, era mayor que la del sol mismo. Y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ante esa manifestación del Señor resucitado, patente, Saulo le dijo, Señor, ¿quién eres? El Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dio una comisión. Fíjese el versículo
18 del capítulo 26, vamos a apurarnos. Pero levántate y ponte sobre tus pies, le ordenó el Señor, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por mi siervo, eso significa ministro, no crea que así, para ser muy rimbombante, ¿no? Muy pispiris nice, ¿no? Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por mi siervo, por mi testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Acuérdese que a Pablo ya lo habían apedreado, ya lo habían encarcelado, llegaba a una ciudad y lo echaban para afuera. Él a estas alturas ya había padecido en infinidad de situaciones por causa del nombre del Señor, pero él le había advertido esto. Pero su misión era esa, versículo 18, para que abra sus ojos. Para eso el Señor nos envía, hermano. Para que Dios en su gracia y misericordia nosotros seamos instrumentos para que otros puedan mirar al Señor. Para que otros puedan mirarle a Él. A través de nosotros. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, porque ahí nos encontrábamos nosotros antes de conocerle a Él. Y de la potestad, de la esclavitud, del diablo, de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. ¿La fe en quién? En mí, en Jesús. ¿El Jesús qué? Resucitado. Ya lo leímos. Por la fe que es en mí, ¿reciban qué? Perdón de pecados, porque solamente Él es el único. ¿Quién es este hombre? Le dijeron respecto al paralítico, ¿verdad? ¿Quién es este hombre que puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Jesús es el que puede perdonar nuestros pecados. Nadie más. Nadie más. Ni el que está en el Vaticano, ni el que está allá en Tepeyac, ni nadie más puede perdonar pecados. Solamente Él. Y herencia entre los ¿quiénes? Entre los santos. Herencia entre los santos. Él había recibido esta encomienda, una promesa del Señor que iba a estar a su lado en esta tarea, de que le iba a proteger, de que le iba a socorrer. Y dice Pablo en su testimonio, yo ante estas palabras lo que hice fue obedecer. Y Dios espera de nosotros, hermano, que ante una misión que Él nos dé, ante un mandamiento que Él nos dé, ante una confrontación que recibamos de Él, ante un cambio de dirección, arrepiéntete, convierte, deja de hacer esto, el Señor espera que nosotros respondamos con obediencia. De llevar sobre todo el mensaje del Evangelio. Fíjese, versículo 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fue rebelde a la visión, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, a Jerusalén y a toda Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, porque él estaba haciendo la labor del Señor, ¿verdad? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, que el Señor nos ayude, hermano, a cumplir esta misión, porque no solamente es exclusiva de Pablo, ni fue exclusiva de Pablo, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas de Moisés, o sea, resumiendo, no diciendo nada que no esté en la palabra de Dios, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y luz a los gentiles, como está escrito en Isaías. Eso está escrito en el libro de Isaías. ¿Qué hizo Festo? Vamos terminando. ¿Qué hizo Festo ante esta elocuencia, ante esta vehemencia de Pablo, ante este mensaje poderoso que Dios estaba poniendo en la boca de su siervo? ¿Qué hizo Festo? Festo, usted lee el versículo 24, le dijo, Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Pablo ante eso, de manera cortés, educada, le dijo a Festo, estimado, excelente Festo, estas son palabras de verdad y son palabras de cordura. Para el mundo a lo mejor son palabras, ay, ¿qué crees que soy un niño que me voy a, no? Tus mitos,
cosas absurdas de un Jesús que resucitó. ¿Y Agripa de qué manera contestó Agripa? O sea, hay de todo, cuando nosotros le testificamos. Algunos se van a atemorizar como Félix, otros nos van a decir, no, estás loco, ¿cómo así de fácil, no? ¿Cómo que así ya nada más le digo, Señor, perdona de mis pecados y ya? Ante Agripa, que le dice, mira, rey, ahora también le dice, ¿tú de qué manera vas a responder ante todas estas cosas que tú sabes que son verdad? Porque conoces los profetas y conoces a Moisés, le dice Pablo a Agripa. Agripa dice, pues por poco me persuades de ser cristiano. La versión, traducción, lenguaje actual dice lo siguiente: en tan poco tiempo piensas que puedes convencerme de ser cristiano. ¿Tú crees que nada más por aquí, por decirme esta charla, ¿verdad? Este testimonio, a muchos así dicen, ay, nada más porque tú lo dices, ¿no? No, déjame pensarlo, déjame digerirlo, ¿verdad? Muchos lo postergan. Pablo le dice, me gustaría, Agripa, que por poco tiempo, por mucho tiempo, majestad, tú y todos los que están aquí fueran como yo, salvo estas cadenas, que creyeran en lo que yo creo. El corazón de Dios, amado, es que la gente, tú, yo, nos volvamos a Él, que creamos en el Señor Jesús para perdón de nuestros pecados, que tengamos esta esperanza bendita de la resurrección, que creamos en la vida eterna, que salgamos de las tinieblas a su luz admirable, que salgamos del poder, de la esclavitud del pecado, del diablo, para vivir bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Está disfrutando de una herencia incorruptible, reservada solamente para los que creen en su nombre. Pues aquí la cuestión es, ¿cómo vas a responder tú? ¿Cómo voy a responder yo? Si has creído en el Señor, pues no te desalientes, cobra ánimo. Pablo, cuando lleguemos al capítulo 27, va a encontrarse con cosas tremendas. Todavía quedan 2 capítulos de situaciones por las que pasó este siervo de Dios, pero se mantuvo sus ojos puestos ¿en quién? Tú vas a mantener y yo nuestros ojos en Jesús y seguir dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, a perseverar hasta el fin, contra viento y marea, contra lo que venga. Señor, queremos rogarte que nos ayudes. Nuestra confianza está puesta en ti. No creemos en algo mítico, en fábulas, solamente en dichos de hombres. Creemos en ti, Señor Jesús, que resucitaste. ¿Por qué creemos en ti, Señor? Si no te hemos visto, pues tal vez no te hemos tocado. Por el poder de tu resurrección, por el cual tú fuiste levantado, lo hemos experimentado muchos de nosotros, Señor. En algún aspecto familiar, personal, con respecto a algún pecado, con respecto a alguna situación. No sé, Señor, cada quien tiene un testimonio en el que hemos experimentado, si creímos en ti, el poder de tu resurrección, Señor. Queremos seguir disfrutando, experimentando el poder de tu resurrección, Señor, para vencer cada día el pecado, la maldad, las luchas que tenemos, familiares, laborales, económicas, pero sobre todo, Señor, para cumplir la misión para la cual nos has llamado, ser luz, ser sal, para ayudar a otros a que puedan llegar a la luz del Evangelio, puedan ser librados de la cautividad del diablo, puedan encontrar el perdón de sus pecados como nosotros, Señor, y puedan también experimentar la herencia de la vida eterna, de algo más excelente que trasciende
a esta dimensión, a este plano, Señor, donde ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni tristeza, ni muerte, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque tú resucitaste y estás vivo a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús, amén.